Hola mis queridos hermanos y hermanas, hoy es jueves de sed, Thirsty Thursday en español. Así que vamos a saciar vuestra sed con la palabra de Dios. Fui conducida al libro de Abdías y te daré el desglose de la palabra de Dios. Así que tengan sus Biblias, libretitas, lapicero y resaltadores para que podamos empezar y hacer esto juntos. Aquí vamos. Esto viene siendo con la humillación de Edom. El primer versículo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. Versículo 2. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás habitado en gran manera. Ahí vamos para ahí en el versículo 1 al 2. La profecía es una advertencia a Edom por sus pecados y crueldad contra Israel. Edom era un enemigo de Israel desde hace mucho tiempo. Eran descendientes de Esaú y eran hermanos de Jacob. Edom era culpable de orgullo, de robar y dañar al pueblo de Dios. Es una advertencia a todas las naciones que rechazan a Dios. Abdías usa el nombre de Jehová el Señor para enfatizar el poder de Dios sobre las naciones. Un recordatorio de que Dios es el Dios soberano que ama y protege a sus hijos. Dios usará a otras naciones para cumplir su decreto y provocar la destrucción de Edom, deshaciendo todos sus logros más orgullosos y que serán cubiertos de vergüenza, humillados, despreciados y destruidos para siempre. Para Biblia, el número 3, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que morras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Versículo 4. Aunque te remontarás como águila entre las estrellas, pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ahí en el versículo 4, versículo 3, sirve como recordatorio de que las personas pueden estar llenos de orgullo, incluso si no son ricas ni poderosas, ilustrando cómo el orgullo puede engañar a las personas haciéndoles creer que son autosuficientes. Este versículo también sirve como advertencia de que Dios juzgará a quienes afligen a su pueblo. Versículo 4 es una respuesta del desafío de Edom en el versículo 3, donde dice, ¿quién me derribará a tierra? El versículo dice que el nido de Edom está situado entre las estrellas, lo cual es una hazaña imposible que sugiere que el orgullo de Edom los ha engañado y que serán derribados por Dios. Advierte que cualquier nación que desafía a Dios será llevada ante la justicia. Vámonos al versículo 5 al 6. El 5 dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que necesitan? Si entrarán a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Versículo 6. Cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Ahí paramos. Versículo 5 al 6. Compara el juicio venidero sobre Edom con las acciones de los ladrones y los segadores. Está acusando a Edom de traicionar a Israel y ayudar a los invasores extranjeros. Un ladrón generalmente dejará de robar cuando tenga suficiente. Los edomitas se unieron al saqueo de Israel a pesar de que ya eran ricos. Israel ya estaba desamparado. Un cosechador dejará algunas uvas para los pobres, pero Edom será despojado de todo y será destruido por completo. Versículo 6, Edom fue condenado por ayudar a los enemigos de Israel durante una guerra, y el juicio de Dios sobre Edom fue un mensaje de que Dios restaurará a su pueblo, un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Versículo 7 para atrás la Biblia. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo te han derrotado, los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti.
no hay en él inteligencia. Ahí en el versículo 7 él advierte que los aliados de Edom conspirarán para engañarlos y destruirlos, incluso prometiéndoles paz. Los amigos de confianza de Edom les tendrán trampas y Edom ni siquiera lo sabrá. Versículo 8 al 9 ahora, para atrás la Biblia. Versículo 8. Aquel día dice Jehová, haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Isao. Versículo 9. Y tus valientes Temán serán amedrentados, y será exterminado todo hombre del monte de Isao. Ahí en versículo 8 al 9, donde dice, destruirá a los sabios, el juicio de Dios los privará de su sabiduría para que dejaran de ser hombres sabios, y así su caso fuera desesperado. La sabiduría y el coraje, los dos grandes recursos de una nación en la adversidad, les fallarán por igual. Ahí en el versículo 9 predice que los guerreros y los hombres sabios de Edom serán tomados por sorpresa y asesinados en un ataque de sorpresa. Una advertencia de que las alianzas de Edom se quedarán en nada y serán traicionados por sus antiguos amigos. Ahora vamos a ir al día 14 y cuando tiene que ver con el versículo día 14 describe porque Dios está a punto de traer juicio sobre Edom. Los edomitas eran hijos de Isao, que como dice dicho, y hermano de Jacob, quien era el padre de la nación de Israel. En lugar de actuar como una nación hermana, Edom constantemente acosó y provocó a Israel. Vámonos al versículo 10. Por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubriría vergüenza y serás exterminado para siempre. Ahí en el versículo 10 profetiza tanto vergüenza como ruina para Edom. La ruina eventualmente vendrá como Edom fuera derrotado y expulsado de sus hogares. Lo que quedó de la nación de Isao fue finalmente aniquilado por el imperio romano. La vergüenza vino por cómo ocurrió esta destrucción. Edom, demasiado confiado, fue emboscado por sus propios aliados. Ahora vámonos al versículo 11 hasta el 15. 11. Cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suertes como sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. Versículo 12. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día en que parecieron. Ni debiste burlarte en el día de su angustia. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. En el versículo 15, el día de Jehová y el juicio de las naciones, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ahí en los versículos 11 al 15, Edom, los descendientes de Isao, eran conocidos por acosar a Israel a pesar de que eran parientes de sangre. La Biblia condena a Edom por sus acciones. Una advertencia de que Dios juzgará a quienes afligen a su pueblo. También promete que Dios será misericordioso con quienes lo obedezcan. Allí en el versículo 15, el día del Señor, dice que todas las personas un día darán cuenta a Dios y serán juzgados por sus acciones. Ahora vamos al versículo 16 al 18. Para atrás la Biblia, versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán, engrillarán
y serán como si no hubieran existido. Versículo 17. Mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El versículo 18, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Los quemarán y los consumirán, ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Ahí en los versículos 16 al 18, Dios restaura a su pueblo, que entonces sería una bendición eterna para todo el mundo. Ahora vámonos al 19 al 21, sería el siguiente, que viene siendo la exaltación de Israel. Versículo 19. Los de Nehuel poseerán el monte de Esaú, y los de la Zafela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efrán y los campos de Samaria, y Benjamín a Galá. Versículo 20. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que está en Sefará poseerán las ciudades de Nehuel. Versículo 21. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar el monte de Esaú. El reino será de Jehová. Ahí en los versículos 19 al 21, el territorio de Israel será dividido durante los tiempos del fin. Cuando tiene que ver con los versículos 16 hasta el 21. La Biblia describe el juicio de Dios sobre Edom y la restauración de Israel. El pasaje enfatiza la justicia y el poder de Dios, y que el lado de Dios siempre es el lado correcto. Aquí la lección cuando tiene que ver con el libro de Abdías es una lección que nos da una advertencia contra el orgullo, la venganza y la amargura. No importa cuán alto creas que puedas llegar, Dios puede derribarte. El orgullo está arraigado en la naturaleza humana, e incluso si no tenemos mucho de qué enorgullecernos, no nos coge mucho, en verdad que no, y encontraremos algo para exaltarnos. Abdías nos enseña a ser humilde con nuestro Dios, nuestro pueblo y nuestros prójimos. Nos recuerda que sirvemos a un Dios poderoso y soberano, que ama y protege a sus hijos. La Biblia dice que el juicio de Dios viene para aquellos que lo rechazan, una advertencia a todas las naciones, pero Él será misericordioso con aquellos que lo obedecen, porque el lado de Dios siempre es el lado correcto, y oponernos a Dios, a su pueblo, a su obra o a su palabra nos pone en la mira de su justicia. Hay que tener cuidado y darle gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros y por restaurarnos. Y si tenemos algo en nuestro corazón que no debería estar ahí, pídele a Dios que te dé, que no que te lo arregle el corazón, pero sí mejor todavía que te dé uno nuevo. Arrepiéntete si hay que arrepentirte, y si no, y como quiera que sea, dale las gracias. Vámonos a la oración. Vamos por ahí. Padre Dios, ayúdenos a evitar el orgullo, la arrogancia y la venganza. Señor, ayúdenos a caminar humildemente delante de ti. Pedimos liberación del falso orgullo y del falso sentido de autosuficiencia. Ayúdenos a depender solo en ti, Señor. Pedimos arrepentimiento y llénanos de tu Espíritu Santo, y ayúdenos a vivir una vida de servicio fiel. Pedimos un corazón tierno y atento para que podamos regocijarnos con los que se regocijarán y llorar con los que lloran. Te pedimos, querido Dios, que intervengas con bondad y justicia en el mundo. También te pedimos, Señor, que toques nuestra vida con
con sanación y restauración. Ponemos nuestros sueños rotos en tus manos y confiamos en tu poder para traer restauración y renovación en formas que superan nuestra imaginación en el poderoso nombre de Jesús. Oramos y decimos amén. Amén. Ok, nos vemos el próximo jueves. Adiós, los amo.